Hola a todos, soy su amigo y hermano David Alves y estoy muy contento de que estén conmigo otra vez aquí en Gracia más Gracia, donde estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy vamos a ver el Salmo 26 y he titulado este estudio David, un verdadero adorador del Dios vivo. Te invito a que leas este salmo antes de seguir viendo el video para que tú puedas aprovechar más lo que vamos a comentar, entendiendo que la palabra de Dios siempre tiene más importancia que lo que nosotros podemos decir de las Escrituras. En este Salmo 26 quiero ver cuatro características acerca de David. En primer lugar, quiero ver en los versículos 1 a 3, David el introspectivo. David el introspectivo. Porque si te fijas bien en estos tres versículos, David muestra ser una persona introspectiva. Hace ver que se autoanaliza, se autojuzga constantemente. David tenía la práctica de observarse a sí mismo para no tener pecado, que no haya confesado al Señor y así poder andar en santidad delante de Él. Dios nos muestra que David en este salmo pide que el Señor hiciera cuatro cosas con él. Número uno, en el versículo 1, David le pide al Señor, júzgame. Pidió que Dios lo juzgara y viera que había andado en integridad y que había confiado en él sin titubear. Esta es una cosa entonces que nosotros debemos pedirle al Señor. Júzgame, júzgame. Que pueda ver el Señor que en nosotros hay integridad. Y algo que el Señor valora mucho, que Él puede ver en nuestros corazones, es que nosotros confiemos en Él sin titubear. Esto es algo sumamente importante para Él. La segunda cosa que pidió David en el versículo 2, pidió escudriñame, escudriñame. En el versículo 2 también la tercera cosa que David pidió es pruébame. Entonces tenemos que pedirle a Dios, así como hizo David, júzgame, escudriñame, pruébame. Y también podemos ver que David le pide a Jehová, examina. David pidió que el Señor examinara lo más íntimo de sus pensamientos y de su corazón. Y cuando leemos la Biblia, en muchos pasajes vemos la importancia de ser introspectivos, como lo fue David. Alguien bien dijo que la madurez espiritual se alcanza cuando nos preocupamos más por nuestros propios pecados que por los pecados de los demás. Entonces, deja de preocuparte por el pecado que hay en otros y ejercita esta buena costumbre que tenía David de autojuzgarse, de autoexaminarse. Él, siendo introspectivo, pidió, júzgame, escudriñame, pruébame y examina. Vamos a ver en los versículos 4 a 5 a David el consagrado. David de manera transparente puede ahora publicar en la presencia de Dios que él vivía de manera entregada o consagrada a Dios. Esto lo mostraba en cuanto a lo que hacía con las malas compañías. Ese es el enfoque en los versículos 4 a 5. David consagrado a Dios y lo muestra al evitar las malas compañías. Él expresa cómo no se sentaba con los hipócritas, no se reunía con los que andaban simuladamente o hipócritamente.
Él aborrecía las convivencias de los malignos, ni tampoco se sentaba con los impíos. Entonces ahí es donde vemos este contraste entre David queriendo consagrarse a Dios y las malas compañías que habían a su alrededor. David nos hace ver que una persona que verdaderamente vive de manera pura delante de Dios no tendrá amistad con personas que actúan perversamente. Si queremos saber qué tipo de relación tenemos con Dios, solo tenemos que ver cuáles son nuestras amistades. David nos es ejemplo de esto. No debemos engañarnos al pensar que podemos tener una relación cercana e íntima con Dios y a la misma vez tener una amistad cercana e íntima con personas que se caracterizan por ser malvadas y corrompidas. Esto es algo ilógico, de acuerdo a lo que podemos ver en la palabra de Dios. Tampoco debemos engañarnos en pensar que podemos estar consagrados al Señor cuando no tenemos la costumbre de ser introspectivos, como lo era David. Estas dos cosas van de la mano. El que se consagra a Dios se aparta de los malos, y el que es introspectivo, porque se analiza a sí mismo y tiene la costumbre de confesar su maldad al Señor, es una persona que se va a consagrar al Señor. Entonces vamos a ir viendo cómo cada uno de estos atributos de David se relacionan los unos con los otros. David el introspectivo, del 1 al 3, David el consagrado, de 4 y 5, y ahora del 6 al 8 podemos ver a David el adorador, porque este es el centro de este texto. Por eso dijimos que podemos ver en el Salmo 26, David, el adorador, un verdadero adorador del Dios vivo. Entonces pensemos por unos momentos en los versículos 6, 7 y 8, David el adorador. A David le interesaba lavarse las manos para estar limpio delante del Señor y así poder andar alrededor del altar para adorar a Dios. Esto lo vemos en el versículo 6. Él se humillaba a sí mismo para reconocer su pecado, para después exaltar y engrandecer a Dios. Él, vamos a ver, tenía esta secuencia muy clara en su mente. Si yo quiero adorar a Dios, primero tengo que ser introspectivo, examinarme, confesar pecado, me entrego al Señor, me consagro a Él, me aparto de esas malas compañías y entonces lavo mis manos para poder adorar, exaltar, homenajear a Dios. Entonces no podemos adorar a Dios si no nos hemos consagrado y no podemos consagrarnos si no nos hemos autoexaminado. Y quiero que notemos que primeramente David adoraba a Dios principalmente por lo que Él es. Muchos cristianos adoran a Dios por lo que Él les da a ellos. Pero la razón principal por la que adoramos a Dios es por lo que Él es en su ser, en su esencia. Entonces, primero David adora a Dios por lo que Él es en su persona. David también muestra ser adorador al querer exclamarle a Dios con voz de acción de gracias y para poder contar todas las maravillas que Él hacía en favor de Él. Esto lo vemos en el 7. Así que ahora vemos a David adorando a Dios por lo que Él le daba a Él. Entonces, aprendamos esto de David. Lo más importante es primero adorar a Dios por lo que Él es y después le adoramos por lo que Él nos da. No debemos solo pensar en nuestra salud, en el trabajo, en los bienes, en las bendiciones que Dios nos da. Eso es secundario.
aún quiero sugerirte que lo principal no debe ser que Dios nos ha salvado, redimido, justificado, todas esas bendiciones espirituales. Tenemos que ir más allá. La primera razón por la que adoramos a Dios es por lo que Él es en su persona. Entonces, quiero hacer eso muy claro para que podamos profundizar en nuestra adoración a Dios. Muchas veces comenzamos nuestras oraciones: Padre, te doy gracias que tu Hijo murió en la cruz por mí. Y eso es bueno, pero otra vez estamos pensando en nosotros mismos, cuando tenemos que pensar primeramente en la persona de Dios, en los atributos de Dios, en las obras de Dios, que Él hace todo para glorificar su propio nombre que Dios tanto ama. Recuerda que el enfoque principal de Dios no eres tú ni yo. El enfoque principal de Dios es Dios mismo, que Dios hace todas las cosas para poder recibir la adoración que Él merece. David, en su afán por adorar a Dios, también expresó el amor que tenía por la habitación de su casa y el lugar de la morada de su gloria. Esto lo vemos en el 8. Aprendemos, hermanos, que no podemos estar entregados a Dios, no podemos ser adoradores de Dios si no valoramos su morada. Y aquí quiero sencillamente rescatar algo que es muy importante, que como cristianos debemos congregarnos para alabar a Dios junto con otros hermanos. No existen creyentes que estén consagrados y que adoren al Señor como debe ser, que no se reúnen. Simplemente no es una posibilidad. El ideal es que nos reunamos y que podamos elevar la alabanza que debemos elevar al nombre de nuestro Dios. Y terminamos viendo en los versículos 9 a 12, David el íntegro. Como adorador del Señor, David entendía la inmensidad de la justicia de Dios. Y por lo tanto, David le suplicó a Dios que tuviese misericordia de él al castigar a los inicuos. Esto lo vemos en el 9. La integridad de David le llevaba a él a señalar a los que estaban mal y el mal en sí que ellos estaban realizando. En el 9 vemos que él dice que son personas que persisten en el pecado. En el 9 también vemos que él habla de que eran hombres sanguinarios. En el 10, sus manos estaban cometiendo siempre el mal. En el 10 también, David señala que eran individuos que eran dados al soborno. Esto es algo que caracteriza a hombres justos. Hay esta noción errada que el que nunca habla de lo que están haciendo los malvados, esa es una persona justa y piadosa. No, la Biblia dice que es todo lo contrario. Podemos ver eso en el Señor Jesucristo, con los fariseos, podemos ver eso con los profetas. En el Antiguo Testamento podemos verlo con Pablo. Hombres justos, piadosos, santos señalan a los pecadores, señalan el pecado de los pecadores. David confesó en este último párrafo del Salmo que él quería vivir de manera opuesta a ellos. Él no quería tener compañía con ellos, él tampoco quería vivir como ellos, quería vivir de una manera completamente opuesta. En el 11 vemos que él deseaba andar en integridad. O sea, él quería ser honesto, él deseaba tener valores morales que gobernaran su vida. Esto es lo que debemos anhelar nosotros también, ser íntegros, andar en integridad. David también pidió que Dios lo redimiera y tuviese misericordia de él para que él no actuara indebidamente. Versículo 11, él necesitaba de la ayuda continua de Dios porque él no podía solo.
David también expresó que él había andado en rectitud, versículo 12, y que anhelaba bendecir a Jehová en las congregaciones, versículo 12 también. En conclusión, el Espíritu Santo nos enseña entonces en este Salmo 26 que para poder ser consagrados a Dios, debemos primero ser introspectivos en cuanto a nuestras faltas, que para ser adoradores del Señor debemos primero estar verdaderamente consagrados a Él, y que la introspección, la consagración y la adoración resulta en que vivamos con integridad delante de Dios y delante de los hombres. Espero que este corto y sencillo estudio sobre el Salmo 26 te ayude grandemente para la gloria y honra de nuestro Dios.